Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. Rueda de prensa. El espacio para el debate entre periodistas sobre los hechos de la semana que amerita un punto de vista franco y abierto. La semana que termina estuvo pródiga de noticias, pero más que eso, de impacto noticioso, porque el Ecuador está enfrentando situaciones que no había vivido desde hace un buen tiempo atrás en algún caso, o en otro nos enfrenta a un nuevo escenario. Esta semana ya apareció el coronavirus, ¿no? Esta semana apareció el coronavirus y el coronavirus viene a cambiar todas las costumbres como la usanza de relación social entre nosotros. Está afectando económicamente al mundo. El mundo del turismo, por ejemplo, está cayendo de manera impresionante, igual que el del petróleo. Y las relaciones sociales están viéndose alteradas porque se evita la concentración masiva de personas, se evita, lamentablemente, digo, en un momento determinado el contacto entre los seres humanos, que es tan importante, que es tan vital. Ese fue el uno. El otro sí debe ser entendido, debe ser comprendido, debe ser aceptado. El otro es el caso que mencionó el amigo Fabricio Vela, lo de Jaime Nebot. Lo de Jaime Nebot impactó, lo de Leonidas Issa impactó, el conocerlo, el saberlo, realmente nos abrió una serie de expectativas. Siempre es grato aprovechar la presencia de periodistas en este espacio, de manera que Fabricio Vela y Andrés Reliche. A ver, Andrés, el tema del coronavirus, ¿cómo lo quieres ver tú? ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo ha tratado el gobierno el tema? Dale. Siempre desde la óptica de la falta de credibilidad del gobierno, llegó a tal punto que el día 29 de febrero creo que se confirmó... 27. El primer caso, la gente en Guayaquil se 27 desbordó... 29, perdón. 29. Se desbordó, fue un sábado. Se desbordó a hacer colas en las distribuidoras farmacéuticas, en las mismas farmacias. Las perchas de los supermercados quedaron sin alcohol, sin ¿cómo se llama? El gel antidesinfectante, antibacterial, las mascarillas. Entonces yo creo que el gobierno sabía que en cualquier caso, como todos los gobiernos del mundo, y estaban advertidos por la Organización Mundial de la Salud, en cualquier momento iba a llegar el coronavirus a cualquiera de nuestros países. Y acá llegó y creo que nos cogió un poco de sorpresa al gobierno, porque no había hecho, a mi criterio, ¿no? Siempre bajo mi perspectiva, no había hecho una campaña previa de información, justamente para que la gente no entre en pánico. Pero es que se le añaden varios factores ahí. A ver, correcto tu enfoque. Primero, reacción social. Segundo, carencia de información. En carencia de información. Falta de credibilidad también. Claro, falta de credibilidad. ¿Cuán importante es que el gobierno entienda que tenía que tener credibilidad como elemento vital para que la gente acepte lo que está diciendo, con un mal antecedente como fue el del ciudadano asiático? El ciudadano chino, claro, asiático. Que lamentablemente falleció, pero por hepatitis B. ¿Cómo le puedes motivar a que la gente crea en eso? Yo creo, y ahí sí me parece que es importante que entre todos entendamos de que es cuestión de país, ya no de gobierno. Por supuesto, claro. Y entonces, el creerle o no al gobierno ya en ese momento se volvía innecesario. El tema es que había que enfrentar el problema. La credibilidad no se recupera. Claro, no, eso ya no entra en debate. Uh-huh. Fíjate que apareció, por ejemplo, con el delegado de la Organización Panamericana de la Salud. Con la delegada, sí, Gina Watson. Eso solo refuerza la idea de que estamos en un problema. Cuán importante es apelar más bien a la responsabilidad del ciudadano, a la solidaridad entre nosotros, a la comprensión de que es un fenómeno nuevo. Todo eso debió haber sido enfrentado con una campaña de comunicación que en algún grado no sé si lo está haciendo hasta ahora. No reactiva, sino preventiva, ¿no? Una campaña... Pero a estas alturas ya es reactiva. Claro. ¿Qué dices tú, Fabricio? A ver, yo creo que este tema no ha sido manejado adecuadamente desde el inicio. Miren lo que pasó el fin de semana. El fin de semana tuviste la confirmación de un caso, el de la señora de 71 años, migrante ecuatoriana, que vino desde España acá,
Fruto de eso se anunció la suspensión de los espectáculos masivos en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo. O sea, mira tú esta contradicción. Para mí es una contradicción, puedo estar equivocado, pero es apenas una opinión de quienes hablan. Tienes tú un caso, que es el caso de la paciente índice, fruto de lo cual se dispone la suspensión de los espectáculos masivos en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo. 4 días después tuviste 10 casos, hoy tenemos 13, pero 4 días después tuviste 10 casos. Se supone que habiendo 10 casos, todos asociados a la paciente índice, por ende, en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, debía mantenerse la medida de suspensión de los espectáculos públicos. No fue posible. El día miércoles se genera el partido de Copa Libertadores en Guayaquil entre Barcelona e Independiente del Valle con apertura al público que vaya al estadio. El día sábado se suspenden los espectáculos masivos, hubo el partido Barcelona frente a Liga de Puerto Viejo a puerta cerrada. Entonces yo ya no entiendo nada. Claro. Yo ya no entiendo nada. ¿Y por qué Guayaquil sí y a Babahoyo no le levantan la...? Mira tú. Ya, entonces yo creo que incluso sobre esto no ha habido una explicación adecuada. No ha habido una explicación adecuada, por ejemplo, porque claro, los ciudadanos somos ignorantes en los temas médicos, la mayoría, para eso están los especialistas, pero la mayoría ignoramos los temas médicos. ¿Por qué, por ejemplo, aquellos casos leves no los llevaron a un hospital y los tienen en una suerte de cerco domiciliario, esta vigilancia domiciliaria, este aislamiento domiciliario? Durante la semana que he abordado en la primera hora este tema, todos los especialistas han coincidido que era una decisión aceptable porque en el hospital hay más riesgo de que se expande el virus. Pero que te lo expliquen. O sea, desde la comunicación oficial yo siento que este tipo de explicaciones no han sido lo suficientemente claras. Y mucha gente, por ejemplo, miren lo que pasó el sábado. O sea, se devela el primer caso, el caso más grave, el de la paciente índice, y resulta que cientos, miles de personas corrieron a las farmacias a buscar gel, a buscar alcohol y a buscar mascarillas. Ajá. Se acabaron. Yo no creo que le ayude al gobierno un antecedente muy negativo, altamente negativo. Recuerda tú, y eres uno de los que ha seguido, Fabricio Vela, este tema. A principios de este año se denunció el alto número de trabajadores de la salud que fueron cancelados de sus puestos. Trabajadores de la salud. Si lo que te viene a continuación es un conflicto médico-social y no tienes el recurso humano para atender, te vas a enfrentar a un problema serio, grave. Eso al gobierno le debió haber llevado a la reflexión de en qué medida ese proceso de reducción de personal del Estado es conveniente en ciertos sectores. Y yo diría que en 2 al menos no debe ser nunca aplicable. Salud y educación, dices tú. Salud y educación. No. Del resto conversemos. Ya, sí es necesario optimizar el recurso del Estado, de acuerdo, conversémoslo, pero en estos dos no. Es lo uno. Y lo otro es la respuesta que da el gobierno al tema de la presencia del coronavirus con la telemedicina. Si tú tienes un mal antecedente, que fueron las expresiones del licenciado Andrés Michelena Ayala, ministro de Telecomunicaciones, hace algo más de 2 meses, cuando dijo de manera crítica que la telemedicina venía a reemplazar lo que son escuelas y hospitales. Así que ya no era necesario construir. Ya no es necesario construir más escuelas y hospitales. Lo que pasa es que mal utilizó el término. No, por supuesto. Porque claro, en esa declaración, que entiendo la fórmula en Radiovisión con Diego Kendo, dice que ya no se requiere construir más, ya no se va a requerir construir más hospitales ni más escuelas porque viene la medicina virtual y la educación virtual. No explicó lo que es la telemedicina. Claro, lo que pasa es que lo que se dice en comunicación no tiene vuelta atrás. Ni balas disparadas, ni piedras aventadas, ni palabras expresadas, no tienen vuelta atrás. Pero ya, viene el coronavirus y te toca enfrentar con esa propuesta de la telemedicina, que en parte podría ser asimilada como positiva. ¿Dónde le encuentro lo positivo? En que si tienes un recurso telefónico que podría ser una alternativa, la gente no se volcó a los hospitales, por ejemplo.
y pudieron haber expandido más el contagio. La gente no se volcó a buscar medicinas por su cuenta, que hubiera generado un conflicto de automedicación severo. Bueno, pero hay que entender que la telemedicina no sustituye a la medicina y no sustituye al médico. No, un médico no puede recetar por teléfono. Entonces, entendido bien, y el gobierno quiero entender de que va a esforzarse más en explicar mejor en qué consiste esa telemedicina, que es complementaria, que es, pero no es sustitutiva, que es adaptable a la circunstancia propia, pero no reemplaza al médico ni nada por el estilo. Creo que el método bien aplicado va a lograr enfrentar lo que yo decía hace un momento atrás, con solidaridad, con comprensión entre nosotros el tema. Que le ha crecido a 13 el número de infectados por el coronavirus, sí. Hay países en los cuales se expandió de manera impresionante, como el caso de Italia, en donde los infectados en este momento rebasan, no sé si más de 100. Igual que le pasó a España. En Europa son los países con más alto nivel de infección del coronavirus. Y preocupante, y disculpa que te interrumpa, sí, adelante, Ecuador claro. tiene el 50% de los casos de, no sé si de Sudamérica o Latinoamérica, en este momento. Sí, pero a eso iba, a que todavía, felizmente, en medio de la desgracia, Claro. está concentrado en un punto. Sí, está focalizado. O sea, está focalizado. Si logramos a eso mantenerlo, dentro de poco tendremos enfrentado el problema y ojalá superado. El riesgo es que se expanda, que pase a la tercera fase, como llaman los epidemiólogos. No, o sea, está ahí en el punto focalizado. Aspiremos a que todavía eso está concentrado en ese punto, son o familiares o cercanos o que tuvieron contacto con ellos, y que eso no logre extenderse. Porque no se olviden que la mencionada ciudadana, que es la que tiene el número 1 en el caso del coronavirus, viene en un avión del cual no hay un registro, por ejemplo, domiciliario. Y en este momento es indispensable ubicar a todos los que vinieron en ese vuelo, y ese es un dato que apareció en El País de España, como indispensable para seguir enfrentando el tema. Lo otro, y yo creo que en eso, a ver, vamos asumiendo como país, uno puede ser opuesto al gobierno, Así es. yo lo soy, pero en este caso yo sí me pongo del lado de la autoridad oficial para la emisión de la información. Totalmente de acuerdo. Ahí sí Totalmente no es de acuerdo. cuestión de que acá... En eso no hay discusión. Sí, no, claro, que es que fíjate, si te fijas en redes sociales, todo lo que pasó... No, pero en eso no hay discusión. Claro, no. Si te fijas en lo que ocurrió en ciertos medios de comunicación, que llegaron hasta el extremo de publicar... Difundieron información privada de la paciente índice. Cometiendo un delito. Una vergüenza. No, es que cometes un delito. Pero una vergüenza. La revelación de secretos es un delito y no se puede cometer. Entonces, ¿cuál es la actitud a asumir este momento con el tema de información oficial? El gobierno va a tener que fortalecer más aún la información oficial. Por eso yo te decía, Francisco, hace minutos, yo te decía que, y lo vengo diciendo desde el mismo sábado, el gobierno tiene que emitir más información, abundante información. En este caso, lo que abunda no daña. Ya, pero abundante. Y yo lo he venido diciendo, tanto en mis redes cuanto el lunes en el programa, nos guste o no nos guste, aquí, que se entienda, aquí no aplica la primicia, aquí no aplica la exclusiva, aquí no aplica que me enteré de tal cosa, me enteré que en el hospital no sé cuánto pasa tal cosa y cojo y lo difundo. Para este caso en particular, lamentablemente por las críticas que ha recibido la información oficial, nosotros tenemos que circunscribirnos a la información de carácter oficial. ¿Cuál es información oficial? La que te genera la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Gabinete de la Presidencia, por mencionar algunos espacios, la Dirección General de Aviación Civil por el tema de control de aeropuerto, Correcto. La Municipalidad de Quito, la Prefectura de Pichincha, Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el tema de puertos y aeropuertos. Esa es la información oficial.
Y esa información tiene que ser abundante, abundante. Entonces, aquí evidentemente la comunicación de gobierno tiene que ser muchísimo más efectiva. Y yo suscribo tus palabras. O sea, nosotros tenemos que ser muy responsables, muy rigurosos, muy serios en lo que difundimos. Regirnos, en este caso, en información oficial. Al menos esa es una posición que yo comparto plenamente, Francisco. Yo creo que en principio faltó, yo no sé si a estas alturas lo tienen, un protocolo de comunicación. La comunicación ha sido un poco la debilidad también de este gobierno, aparte de otras cosas. Pero creo que en el caso del coronavirus, de esta crisis por el tema del coronavirus, creo que faltó un protocolo de comunicación. Y Fabricio, por ejemplo, se refería al tema del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y decía que no había explicado bien. Yo creo que más que no explicó bien el tema de la telemedicina es una muestra de que hay una desconexión y una falta de empatía de ciertos funcionarios, no quiero tampoco ser injusto, de ciertos funcionarios del gobierno con las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Porque ahora vemos a Andrés Michelena jactándose también en las redes sociales de él, de que Ecuador es un referente en la telemedicina, que se va invitado por un organismo internacional a exponer el caso exitoso de Ecuador. Yo creo que ahorita no es momento para la autoalabanza, ¿no? Sino para tener líneas claras de comunicación, incluso centralizar la comunicación. No sé si declararon alguna especie de crisis sanitaria o alguna cosa así, y centralizar, decir, el vocero va a ser la ministra de Salud, el ministro de Comunicación, que por cierto no aparece, y que la gente tenga claro esto, ¿no? Y para que no se confunda, que no le llegue información de todos lados, desinformación. Para enfrentar una crisis como el coronavirus, hay una sola fórmula, que es la comprensión del fenómeno social. Porque el fenómeno médico ya es enfrentado. De hecho, el coronavirus no es nuevo, es una cepa distinta, pero claro, es un problema de salud pública que se ha presentado en diferentes etapas, que ha tenido cantidad de muertos sin duda, y que en este caso tiene que ser asumido como tal, como un conflicto de salud pública, pero es un conflicto social. Y eso sí se combate con información, y eso se combate con actitudes y aptitudes por parte de quienes nos gobiernan. Actitudes tienen que ser lo suficientemente austeras mientras dura la crisis. Yo quisiera escuchar este momento, por ejemplo, de nuevo al señor Otto Sonnenholzner salir a decir que se va nomás a China y que si vuelve infectado, bueno, ya veremos. Oigan, ese tipo de irresponsabilidades no ayudan. Ya no le veo con intenciones. Quisiera saber si quiere. Ya luego dijo que no estaba confirmado el viaje. No, ahorita quisiera saber si es que se quiere ir a China, ¿no? Trató de matizar el señor vicepresidente el tema. Fue una declaración desafortunada. Ya. Tan desafortunada como lo que está pasando con Andrés Michelena. Salir a declararse de manera totalmente, ¿cómo le ponemos un término respetable, ¿no? O sea, salir a declararse, a alabarse, a decir que es un éxito la telemedicina porque la propuso él y el presidente Moreno, es una equivocación. Esperen que pase la crisis. ¿Qué tal si la gente se desborda por la telemedicina y termina criticando y el problema se extiende más y la epidemia se vuelve peor? No, serénense. La telemedicina no sustituye a la medicina. La telemedicina es un complemento de los procesos de atención médica. La telemedicina a la larga es solo un paliativo a la información, que en gratos momentos ayuda, sí, yo veo en 2 puntos que ha ayudado, de los cuales Michelena no tiene por qué andarse autoalabando. Uno, el que la gente haya accedido al sistema, y bueno, ahí se encuentra lamentablemente con fallas en el sistema, porque quienes atienden no son médicos, no tienen por qué serlo, pero es un primer problema. Y el otro es que la gente no haya acudido masivamente a los hospitales, no se haya desesperado, encontrando probablemente en la telemedicina una respuesta. Pero por lo demás no le veo como para andarse vanagloriando de que nos creen, nos quieren y nos apoyan desde fuera y que ya somos el ejemplo de Sudamérica. En este momento en Sudamérica somos el ejemplo de lo que no debe hacerse en términos de contagio. Somos el país con más contagiados. Y entonces, de manera que habría que calmarle al señor Michelena para que entienda esto como algo que es y debe ser tratado en forma crítica. Incluso si fuese cierto que somos referentes, hay que tener como cierta, como te digo, empatía con la gente y
y medir el momento en que te vas por último a echar flores tú mismo, ¿no? No, es medio chocante ese tipo de actitudes. Yo quería contar una anécdota porque yo estuve en un centro de salud del norte de aquí de la ciudad, y me parece también preocupante que, aparte de los médicos que hacen todo el esfuerzo, como tú decías, han despedido bastante personal, el personal que no es médico y que atiende en los centros de salud. Yo estaba esperando por atención y llegó un ciudadano chino acompañado de 2 ecuatorianos. Me imagino que el ciudadano chino no hablaba español. Uno de los ecuatorianos se acercó a la recepción y estaba una señora atendiendo, y me imagino que le dijo que el señor presentaba síntomas de influenza, alguna cosa. Entonces la señora dice, es un chino. Y la gente que estaba esperando se asustó. Pues. Claro. Dice, es un chino, que vaya por emergencia, que vaya por emergencia. Entonces creo que falta también un poquito de preparación, un poco de tino, porque imagínate, habían como 50 personas esperando y afortunadamente, no sé si no escucharon o estaban preocupados por otra cosa, pero nadie se alarmó. Yo me alarmé. Pero también acuérdate que cuando pasó la presunción del famoso paciente chino que finalmente no tuvo coronavirus, claro, la reducción ostensible de comensales en los chifas. Oye, sí. Perdóname, uno puede reírse de este tipo de cosas, y creo yo forman parte de lo anecdótico, del folclore, pero ese es el reflejo de la desinformación, de que la gente no tiene información sobre eso. Entonces ya las personas o mucha gente asoció el consumo de comida china, o sea, no podías pegarte un chaulafán en tu chifa de confianza porque tienes temor a que por eso contraigas el coronavirus, cuando el coronavirus no se transmite por eso. ¿Ya? A eso me refiero yo cuando hablo de la falta de información. Ahora, digo, también hay que probablemente hacer una valoración del hecho de que los 13 casos que tenemos hoy en el Ecuador, hace minutos llegó un nuevo comunicado del Ministerio de Salud, todavía se mantiene, y ojalá que no se incremente. No sé, yo quisiera saber el estado de salud de la señora de la primera. Que se mantiene en estado crítico. Perfecto, qué bien. O sea, estado crítico. Eso puede significar que desde el área de salud, desde el área médica, se está manteniendo en buena medida el proceso de curación. Mira, el comunicado, creo que esto hay que decirlo para los televidentes y los oyentes. El Ministerio de Salud Pública informa que con síntomas respiratorios leves y aislamiento domiciliario se encuentran 12 de las 13 personas portadoras del coronavirus COVID-19 en el Ecuador, mientras la primera paciente que dio positivo se halla con pronóstico reservado. O sea, la situación ahí no ha cambiado, de los 12 más la señora. Hasta hoy, en la mañana, el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública ha detectado 30 casos negativos para COVID-19. Precisan que ese es el único laboratorio autorizado para desarrollar ese tipo de pruebas. Yo lo que quería decir es que no sé cómo valoran ustedes. A mí sí me parece que hay que destacar el hecho de que las 13 personas están asociadas entre sí. Claro. Sí, por eso decía, están focalizadas. Están asociadas. Claro. Entonces, digamos, así como evidenciamos tal vez las cuestiones que nos parecen negativas o que faltan, creo que en esta parte hay que reconocer que al menos por ahora sí ha funcionado esta suerte de cerco, porque está circunscrita solo a la señora. No es un virus comunitario, como me explicaba, me parece Linda Guamán, la especialista en estos días en la radio. No es un virus que está ahí en todo lado, que está en el ambiente, sino focalizado en 12 personas que tuvieron contacto con la paciente índice. Yo creo que ese también es un elemento que hay que mencionar. Para nosotros, para quienes hacemos comunicación social, discutir este tema se vuelve indispensable sola, única y exclusivamente desde el punto de vista informativo. Y ese debería ser el papel de la prensa, contribuir con información al público, no alentar los rumores, y en cuanto a las redes sociales, eviten un mal papel en ese sentido. Creo que podemos enfrentar, insisto yo, el coronavirus se lo puede enfrentar con solidaridad y sin prejuicios. Sí, si me permites también para ser justo en la valoración, así como hemos sido críticos, creo que también en los protocolos en los aeropuertos, sí, luego de un inicio un poco flexible, ahora sí están llevándose de mejor manera, ¿no? El ingreso de los ciudadanos que vienen del extranjero. La ministra de Gobierno anunciaba ayer también, no una declaración juramentada, sino lo que tú decías, que los pasajeros de todos los vuelos internacionales llenen un registro informando sobre su estado de salud y números de contactos para poder tener un mapeo, una ubicación de dónde están, de dónde vienen y poder prevenir igual cualquier cosa, ¿no? El segundo tema nos dio un adelanto el señor doctor Fabricio Vela Vinces. Sí.
Y en realidad sorprendió lo del tema del señor Nebot. Yo digo, uno actúa en función de lo que sabe, no de lo que presume, de lo que daría como posibilidad. Porque político que actúa en base a rumores, ese es un fracaso. No, un político tiene que actuar en función de información certera. Debe tener certezas. Entonces, Fabricio, yo creo que algo sabe Jaime Nebot, que bien pueden ser encuestas muy bien realizadas, que le reflejaron con exactitud un presumible fracaso de su nueva candidatura. Yo me pongo a reflexionar y a la vez hacer una mirada retrospectiva a 1998. Tú debes recordar, pues, doctor Herrera. Dale con la edad. No, pues, pero Dale, yo también ejercí el periodismo en ese tiempo. Pues, el bagaje de experiencia. Yo ejerzo desde para el reconocimiento del público, ejerzo desde 1979. Nebot pierde las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 96, que es probablemente el fracaso más estruendoso de la vida política dilatada del líder del Partido Social Cristiano. Para el año 97, cuando cae Bucarán cae por este acuerdo político entre varias fuerzas, la famosa camioneta, esta decisión inconstitucional del Congreso de destituir al presidente de la República por incapacidad mental para gobernar, sin el certificado de Lorenzo Ponce que le declare loco y sin derecho a la defensa del primer mandatario. Nos gusta o no nos gusta, y no es una defensa de Bucarán, es una defensa del Estado de Derecho, en el cual yo sí creo. Se instala la constituyente de Sangolquí. Y la constituyente de Sangolquí se instala a partir de un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, que permite que Osvaldo Hurtado asuma la presidencia de la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Y luego vienen los preparativos en el año 98, mientras se redactaban las reformas constitucionales en Sangolquí. Empezó pues el movimiento de organizaciones políticas para definir candidaturas. Y el Partido Social Cristiano no puso candidato presidencial. El candidato presidencial lógico era Nebot. Nebot declina la candidatura. Unos dicen, porque claro, estaba fresca aún la derrota frente a Bucarán en el año 96, pero otros piensan que Nebot declina ser candidato presidencial porque en el caso de ganar no quería asumir el costo de la situación económica que ya se veía venir y que le estalló en la cara a Maguada en el año 99. Me refiero yo a la crisis financiera y bancaria. Esto es lo que se dijo en ese momento, en el año 98. Lo que hace Nebot es liderar las listas socialcristianas al Congreso. Llega al Congreso, Nebot propone, entre otras cosas, 2 desaguisados, la ley del AGD y la eliminación del impuesto a la renta y su sustitución por el impuesto a la circulación de capitales. Pero Nebot no fue candidato porque, dicen algunos, ya se veía la crisis del año 99 a portas. Recuerdo eso y lo traslado hoy, porque claro, puede ser que haya visto encuestas, habrá que ver qué dicen esos números, habrá que ver si Nebot tiene posibilidades o no de crecimiento, habrá que ver si Nebot llega o ya ha llegado a su techo máximo, habrá que ver si finalmente se neutraliza su postulación con la de Guillermo Lasso u otros políticos de la tendencia, pero más allá de eso, ¿no será, digo, que al igual que en el año 98, Nebot también está viendo las dificultades de la economía y no quiere que le estalle la crisis en la cara como se dice que él pensó hace 22 años cuando declinó la candidatura socialcristiana a la presidencia de la República? O sea, me pongo a pensar en eso, ¿no? Yo no estoy en la cabeza de Nebot. No dejas de tener algo de razón. A ver, ¿por qué te digo, ser. Fabricio? En este momento, uno de los puntos críticos que tiene el gobierno del presidente Moreno es la economía. Claro. Un mal manejo de la economía, por cierto. El manejo del señor Martínez, Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, es sumamente crítico. Yo quisiera saber ahora qué dicen los sectores empresariales y las cámaras de la producción que tanto le apoyaron. Cuando te sube el riesgo país a 1.700 puntos, como ocurrió ayer, le pone al Ecuador en un riesgo con su deuda y con su economía en términos terribles. La dolarización en duda. No lo estoy diciendo yo, sino los análisis que a nivel internacional en este momento se hacen sobre el Ecuador se basan en esta cifra. Bien, sí. Los socialcristianos también tienen que tener esa información,
Por eso te digo. Como que no es descabellado lo que acabo de decir. No, algo saben. Algo saben. Oye, pero tú anotabas el tema del riesgo país. Súmale otra cosa que, a ver, ayer el colega periodista y amigo Omar Jaén publicaba en su cuenta Twitter algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Él decía que las tapas de los periódicos hoy deberían citar el tema económico por los 2 episodios de ayer. 1, riesgo país sobre los 1.700 puntos. Y 2, el FMI. Esta decisión del Fondo Monetario Internacional, que descontento por la última evaluación a la economía ecuatoriana, resulta que no le va a desembolsar al Ecuador el compromiso adquirido para marzo. Y Alberto Acosta Burneo, analista económico, advirtió justamente ayer que todo, o sea, advertía el riesgo de que prácticamente el acuerdo con el Fondo Monetario está tambaleando. Si tambalea ese acuerdo, ¿de dónde vienen los recursos económicos para sostener la economía este año? Va a ser muy crítico. ¿Me comprendes? Y el coronavirus está afectando al precio del barril de petróleo. Ahora, el tema es que... claro, confluencia de factores. Es una confluencia de factores. Negativos y externos. Ahora, pese a la expectativa del colega Omar Jaén, resulta que los periódicos no amanecieron con ese tema en la tapa. Ya, ese ha sido el problema de la prensa, de la gran prensa en este tiempo, el haberse callado todos los males de Moreno. Complejo. Se callaron. Nunca toparon el tema y persiguieron a quienes topamos estos temas. Nos persiguen hasta ahora. Si ustedes supieran los graves problemas en los que estamos en el caso de Ecuador inmediato, problemas económicos y problemas de persecución constante en las plataformas. Pues bien, entonces, ¿qué pasó con la derecha? Pues, si no está Nebot, bueno, está Lasso. ¿Quién más está? ¿Sonnenholder? ¿Quién más está? ¿Isidro Romero? Valía la pena conversar con Isidro Romero, ahora justo con la salida de Nebot. ¿Será que Isidro Romero se convierte en el outsider? Podría ser. Solo te pregunto, ¿qué pasa con Isidro Romero? Podría ser la Ah, apuesta más que todo. Yo quisiera entrevistar a Isidro Romero. Yo también. Nunca lo he hecho, es que nunca lo he hecho ni siquiera como dirigente deportivo, verás que hubiera podido ser una oportunidad, pues no soy periodista deportivo, pero sí como político y preguntarle de esto. A ver, la derecha si de algo presume es que sabe manejar la economía, al resto los desprecia. Claro. Bueno, pues enfrenten este problema manejado por un adalid de la derecha política y del sector empresarial. Porque si hay algo que no se podrán desprender los sectores empresariales es la culpa que tienen por haber puesto a Richard Martínez. Ustedes lo pusieron. Claro. Ustedes clamaban porque había que votar a todos los correístas. Y que no se hagan los locos ahora. Claro, y poner a la gente que pone. ¿Qué pasa con la derecha? Andrés Reliche. En el tema de Nebot que mencionabas temprano, yo sí creo que ahí también confluyen varios factores, ¿no? El tema de los números, que mucha gente dice que no le daban. El tema de lo económico, que es evidente que está hecho un desastre el país en el tema económico. Y yo sí creo que también pesa bastante el tema familiar. Entonces habrá que ver qué es lo de estos 3 factores que menciono, cuál pesó más. Yo sí diría que el tema familiar, porque en el video que mencionaba Fabricio, Nebot dijo que era un problema familiar y yo sí, sentí veracidad en esas palabras de lo que pude observar. Era un problema familiar difícil, pero que tenía solución. Yo sí creo que hay algo que nosotros no sabemos y que creo que tampoco tenemos por qué saber ni ventilar en caso de que lo sepamos, pero parece que sí hay algún tema fuerte ahí en el tema familiar, que creo que sí va a pesar o podría pesar un poco para la decisión de Nebot. Yo no sé, Henry Cucalón, hasta qué punto podría captar el voto de la derecha. Lasso igual, aunque quede como único candidato de la derecha, yo no sé si tendrá posibilidades. Por más que Lasso quiera desvincularse del apoyo que tuvo al presidente Lenín Moreno, es evidente que ellos, creo, y Guillermo Lasso ha sido cogobierno, entonces de eso no podrá, de ese lastre no podrá desmarcarse, ¿no? Y eso le va a pesar. Lo contamina. Así es. Los fracasos se expanden, son pasosos. Así es. Y en este caso, el fracaso que tiene el gobierno en el manejo económico, se lo van a aventar también a Guillermo Lasso, pues. Él apareció en una fotografía pública y luego confesó que para aceptar el cargo el señor Richard Martínez conversó con Guillermo Lasso, le dio cuasi su bendición. Perdonen que sea tan duro con el tema, pero el señor Martínez llegó con la tendencia del sector empresarial ecuatoriano
de arrasar con los correístas para manejar ellos la economía. Ya finalmente ayer por primera vez vi el otra pata de este acuerdo que tenían el sector empresarial con el gobierno. Que la una pata fue poner a las autoridades económicas, la otra fue la remisión y el perdón de las deudas, y la otra, la facturación falsa, pues, ya ha subido, son 3.000 millones, los que provocaron en perjuicio más de 17.000 empresarios delincuentes, porque la facturación falsa es un delito, y es un delito criminal. El andar robándole los impuestos a un país, quitándole recursos, cometiendo delitos. La facturación falsa ha imperado para beneficiar a grupos de personas que a nombre de una empresa, de un negocio, de un comercio o lo que sea, terminan por perjudicarle a la nación. Esa fue la tercera pata de este acuerdo. Esa parte se la callan. Merece ser tratada. ¿Por qué la Fiscalía no trata este tema? La evasión tributaria es un delito. Porque no tiene tiempo. Podrá ser. Porque no tiene tiempo. Puede ser. Dime lo que quieras. De paso. Está ocupada en otros menesteres. Lo de ayer, lo del caso Sobornos, la manera como termina su alegato final la señora fiscal es ya de pánico. No tiene pruebas para el cohecho. No tiene pruebas. Les acusa, pero no tiene pruebas. Y pide una indemnización de $1.000 millones. Y es raro, nadie sabe de dónde sacó la cifra. El procurador dice 23 millones. Claro, nadie sabe de dónde saca la cifra, nadie sabe de dónde obtuvo los análisis y resultados. Para eso los habrá hecho, entiendo yo, la señora Perito Mantilla. Sí, pero espera, no puede una fiscal salir a decir después de todo el proceso que no tiene pruebas para el cohecho, que no las puede presentar, es lo que dijo ayer. Y a nadie le ruborizó. A mí me preocupa el hecho de que por lo menos la academia jurídica no diga nada. Bueno, yo creo que sí hay que destacar algunas voces que no comulgaron con el proyecto político que gobernó este país entre 2007 y 2017, pero que han sido muy coherentes en su postura. Yo estaba revisando hace un momento redes y hay gente que ha manifestado su extrañeza por la manera como ayer se llevó a cabo la audiencia en el desarrollo de los alegatos. O sea, apurados, se terminó sobre la 1 de la mañana. 1:30 de la madrugada. 16 horas de audiencia, nadie aguanta eso. O sea, el apuro que tienen. Porque además, claro, ayer también aparecieron en las redes estimaciones de plazos de cuándo podría pronunciarse el tribunal, la sentencia oral, luego la notificación a las partes, luego vienen los recursos que se presentan, luego viene la ratificación, luego viene la casación, o sea, ya haciendo cálculos de manera que la sentencia quede ejecutoriada antes de septiembre. En junio. Antes de septiembre. ¿Por qué antes de septiembre? Porque en septiembre hay que inscribir candidaturas. Se convocan a las elecciones y se inscriben candidaturas. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cosas son las que terminan desnaturalizando la seriedad del proceso. Como tú bien dijiste ayer, cuando de hecho te reconozco el mérito de esta semana haber logrado conversar con muchos de los abogados de la causa. Es muy interesante eso. Gracias. Fabricio, o sea, esto es parte de un debate serio, donde tienen que ir la mayor cantidad de voces. Ahí tú decías, es que el caso Sobornos provoca bochorno porque carece de seriedad, pues. El cuaderno de la señora Pamela Martínez, el retiro de los jueces que favorecieron a Alexis Mera con la medida cautelar de arresto domiciliario, las quejas de la señora fiscal, el tema de las pruebas de la computadora de la señora Laura Terán, lo del pendrive metido en un vaso de agua, la compra de información por $50,000 de los que denunciaba el señor Cuesta, oigan bien, la redacción de la señora Pamela Martínez en un vuelo de avión. Y si es que quieren, vayan sumando al hecho de que esas pruebas fueron resultantes de una injerencia ilegal en los computadores de la señora Laura Terán, por lo tanto fueron hackeados, no son válidos. Y por último, el escándalo de la señora Perito Mantilla, a la que le retiran títulos, que ha estado ejerciendo de manera ilegal un título que no tiene, porque ella no es abogada, está de candidata a ser abogada a la espera de que le tomen en cuenta para la tesis de grado. Es decir, mira, todo eso tú bien dices, y esta semana aumentó el restarle credibilidad.
Si a todo eso le sumas 2 detalles. El primero, lo expuesto por el colega Luis Vivanco, de un casi cronograma exacto de cómo se va a dar el proceso, que termina antes de septiembre, tiene que terminar, eso uno, y lo otro, lo que insisto, lo dicho por la señora fiscal, no tengo pruebas del cohecho. ¿Pero de qué les está acusando? No tengo pruebas del cohecho y pido 1.000 millones. Otro aspecto también, otro punto de lo que mencionabas, de lo que enumerabas, por ejemplo, a mí también me preocupa que la fiscal haya presentado 130 y pico de testigos al inicio y prescindió del, creo que del 80% o del 75% de los testigos, ¿no? Ya cae en el terreno de lo burdo, ¿no? Y se nota, o sea, todos los hechos, sobre todo, llevan a deducir que hay un apuro por llegar a una sentencia, ¿no? Oye, lo que te decía para complementar, yo mencionaba la extrañeza de mucha gente. Pablo Encalada. Ustedes ubican al doctor Pablo Encalada. Sí. Doctor Pablo Encalada reconocido es un abogado, jurista, un penalista crítico, sí, con el gobierno de Correa. Pablo Encalada escribió hace 2 horas: ¿qué necesidad había de terminar la audiencia atropelladamente? Ninguna. Los alegatos de clausura son por demás importantes. Se necesita estar lúcido mentalmente para hacer la defensa y más aún para escuchar y resolver. Alejandro Ponce, abogado litigante, defensor de derechos humanos, es profesor universitario, crítico también. El caso sobornos, dice Alejandro Ponce, tiene un serio problema. Existe una deficiente conformación del tribunal. Esto conduce a la nulidad del proceso. Se están violando derechos humanos, se están violando derechos humanos de los procesados y de toda la sociedad. Después de todo lo que escuchas, mientras tú sigues buscando al siguiente, yo digo, comienza ya a hacerse tendencia de opinión pública, lo que yo llamo masa crítica en comunicación, de reclamar que todo esto conduce a lo que dice Alejandro Ponce, a la nulidad del proceso. Gustavo Chiriboga, jurista, también dijo: ¿qué tan eficiente y garantista puede ser una audiencia de 16 horas? ¿Era necesario extenderla tanto? ¿La lucidez de los jueces a la madrugada será la misma? Brindar un juicio justo también está en las formas. Señores, esto que estamos viviendo hoy no tiene precedentes, y sea cual fuere la decisión del tribunal, igualmente será una decisión histórica, la que sea, será histórica porque no hay antecedentes de casos recientes como el que estamos viviendo hoy. No existen. Sobre algo parecido a lo que estamos viviendo hoy no existen. Por ende, la sociedad merece conocer que en la Corte Nacional de Justicia, en el 8º piso, hay un tribunal que está respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Que no está pasando. ¿Me comprendes? Claro, mira, tan grave es lo que tú dices, que sí, no tiene precedente, sí, vean, y ahí vuelvo a apelar a lo que tú bien dices muchas veces, a la edad y la experiencia. Durante muchos años yo fui o cubrí función judicial. Nunca he visto tanto atropello al derecho, con tanto cinismo por parte de la Fiscalía. Y voy a poner algo peor, cinismo de quienes cubren esta información. Eso quería comentar. Porque con un desconocimiento brutal, quien se presenta en la pantalla de la televisión a decir cualquier tipo de cosas que se supone fueron sacados del proceso, lo único que hacen es perjudicar a la ciudadanía en su derecho a la información. Como se está cubriendo la información, es detestable. Los colegas ahí cortando, tajando, eliminando, editando lo que se dijo en todo el contexto del juicio, con un desconocimiento del derecho que ofende. Entonces, si tienes por un lado un proceso cuestionado por la forma como ha sido llevado, y por otro, la información que le han dado al público, la sensación de indignación de ver todo este tipo de cosas está llegando a un punto crítico para la función judicial. Pero ahí déjame interrumpirte, ahí yo también me pongo a reflexionar, y ahí apelo a tu experiencia y a tu recorrido, Francisco. Resulta que la legislación ecuatoriana hoy impide que los medios grabemos o transmitamos en vivo las audiencias judiciales. Siempre. No. Perdóname, no. Siempre. No. Solamente en un caso, es que yo te digo, ¿en cuál? En un caso se transmitió la declaración del sindicado en el tema,
Estoy hablando del caso Calderón. En 1978, cuando era ministro de gobierno, Bolívar Jarrín Cagüeñas, cuya transmisión sí se efectuó por los canales de televisión de la declaración Déjame discrepar ante el juzgado. Permíteme discrepar, Dale, porque dale. yo estuve presente en la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de Dajic. Y resulta que las declaraciones, entre esas, la famosa y recordada declaración del Pepudo Alejo, que sí deben recordar, no en el caso de Dajic, sino en el caso de Bucarán, me parece que era en el caso de gastos reservados. El caso Dajic, el caso Bucarán, el caso Mochila, el caso gastos No reservados. han sido transmitidos directamente. Fueron En grabados, vivo no, pero fueron grabados sí. Yo no recuerdo si fueron Grabados, transmitidos sí. en vivo, porque en ese tiempo no Te estoy teníamos hablando. los adelantos tecnológicos. que No, tenemos hoy. pero te estoy diciendo que en el 78 Pero nos permitían grabar. tú pudiste transmitir en vivo. Nos permitían grabar. Grabar ha sido permitido en algunas ¿Entiendes? ocasiones. O sea, Ahora imagínate el valor que es. podría tener eso hoy. Claro, Imagínate el valor que podría tener estoy eso. totalmente de acuerdo contigo. Cuando, ¿no? por Ahí ejemplo, fíjate que no discrepamos. No, Fabricio, estoy de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, cuando Jorge Glass fue a la Corte Nacional de Justicia por su caso. Jorge Glass, entiendo que no conocía este detalle, él reclamaba que por qué los medios no graban o no transmiten, porque no se puede, No se porque puede. está prohibido. Hay una prohibición de ¿Me comprendes? publicidad del tema. Yo creo que este caso, por ejemplo, Ameritaba ser transmitido. Sí, por favor. pero yo creo pues. que este caso debería promover o debería hacer repensar a la clase política y a las propias autoridades judiciales, tal vez para repensar la norma que está vigente y que nos prohíbe grabar. Porque tú te imaginas el valor que podría tener para la sociedad, no para los periodistas, para la sociedad, La información completa. el acceder a una grabación de los alegatos de la fiscal o de los alegatos de los abogados. Comparto. Y eso no se tiene. Comparto. Tanto Mira tú. comparto que creo que inclusive para quienes están formándose en las escuelas de jurisprudencia, para quienes somos abogados, hubiera sido vital para saber cómo se están llevando los procesos. Ya, el caso Sobornos desde el juicio de la historia, sí, ejemplificados en ese caso, sentar jurisprudencia, pues, hubiera sido ideal. No lo fue. La forma como ha sido cubierto es detestable. La actuación de la fiscal es criticable y todo este proceso puede terminar en nulidad por la conformación del tribunal con los jueces adaptados. Esto da la impresión, ¿sabes qué me da la impresión, Fabricio, Andrés? De un embutido al que le vas metiendo cosas, le vas poniendo cosas hasta que termina, o por conformarse el embutido, o por estallar, porque no sirve para nada, es una cosa incomible. Eso es lo que lamentablemente está pasando. Y es chistoso, si me permiten un minuto, que ayer Juan Carlos Calderón le decía a Fabricio que la fiscal en la práctica está enfrentándose, o sea, dio a entender como que estaba en desventaja en el tema de la promoción. O sea, del- 21 contra 1. 21 contra 1. Y tengo entendido que igual que por eso justificaban que la fiscalía haya hecho toda una campaña de promoción del caso, incluso de manera desproporcionada en las redes sociales, ¿no? Y justo la académica de la Universidad de la SUAY, Carolina Ávila, justo decía que los medios se van, ya a la 1:30 de la madrugada, ya los jueces qué cabeza van a tener para entender todos los alegatos. Hay otros testimonios de que los medios se quedan hasta que está la fiscal y luego eso, cuando viene la parte de la defensa de los acusados, se van. Esa es la parte criticable. Y mucho menos no se transmiten, escuchan ¿no? los argumentos de los inculpados. ¿Sabes qué me acuerdo? Guardando la distancia, ¿no? Guardando siempre las distancias. El juicio político de Juan Falconi en el año 2000, sí, en el sí, Congreso. sí. O sea, guardando las distancias, Ya. pero quiero hacer un símil, ¿no? Porque resulta que las intervenciones de los interpelantes eran transmitidas en vivo por los medios de los hermanos Isaías. Y la intervención de Falconi, el momento que iba a intervenir Falconi, vamos con dibujos animados o cualquier otro tipo de programa. O sea, me compré. Claro, claro. Guardando las distancias. Pero sí, o sea, yo creo que 16 horas ayer, bien se pudo haber diseccionado, ya hoy es viernes, hoy pudo haberse cerrado pero los es que alegatos. tienen unas prisas que... Hagan las cosas bien, sea cual fuere la decisión que tomen, háganlo bien. Por eso dice Háganlo bien. Nuestra gente, en el término común de la frase, sabe decir algo duro, ¿no? Al apurado todo le sale mal y termina comiendo crudo. El apurado todo le sale mal y termina comiendo crudo. A ver, terminemos ya con eso. Creo que el debate sobre el caso Sobornos amerita un programa especial. Me encantaría la próxima semana, si es posible. Yo creo que la Ricardo. próxima semana tenemos que hablar del tema porque
Y me encantaría hablar con los abogados del tema. Capaz que para viernes nosotros ya sabemos la decisión judicial. Claro. Y me encantaría, por ejemplo, ¿por qué es imposible entrevistarle a la señora fiscal Diana Salazar? Ella me aceptó alguna vez, recientemente nombrada directora de la AF, de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Me aceptó una entrevista y tuvimos una entrevista larga, la pueden encontrar en los archivos de Ecuador Inmediato. Y desde que llegó a fiscal he insistido porque me encantaría conversar con ella. Por ejemplo, sería ideal en este momento un análisis de opinión pública serio. Sí le garantizo que podemos hacer un análisis serio con la presencia de los colegas periodistas que quisieran incorporarse, pero serio sobre lo que acaba de pasar con el caso Sobornos, porque si no, esto pinta para lo peor que ha tenido la justicia en este último tiempo. Es una burla para la justicia si van a hacer lo que van a hacer, pero lo harán y lo harán rapidito. Eso es lo malo. ¿Cómo agradezco tu presencia siempre, Fabricio? Tú sabes, gracias. Qué grato siempre ha sido tenerlos en casa. Francis. Ustedes siempre terminan con la frase de la semana, la frase, palabra o el párrafo de la semana. Dale, negro. Le voy a ceder a Andrés. Dale, Andrés, dale tú primero. Sobre el último tema, la frase de la semana sería como que el apuro trae cansancio. el apuro es lo más fresco que claro. tenemos. No por mucho madrugar se amanece más temprano, señores. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Hagan las cosas bien. Háganlo, pero háganlo bien. Yo diría algo mucho más duro. El peor mal de una sociedad es utilizar la justicia para destruir la verdad. Y eso es lo que acaba de pasar. ¿Cómo agradezco su presencia con nosotros? Gracias siempre por estar acá en el Poder de la Palabra, en Rueda de Prensa. Es todo cuanto cabe informar. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros compañeros del equipo de producción de Ecuador Inmediato, a Belén Cauja Altamirano en redes sociales, a Esteban Gómez Bracho en la producción y dirección de este programa, a nuestros compañeros, compañero Cristian Gavín y Johanna Arboleda en Servicios Generales, que siempre están pendientes de esta producción. A usted, no se olvide, necesitamos Profondi. Ahora es cuando más apoyo necesitamos para poder continuar. Es todo cuanto cabe informar. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador. Rueda de Prensa. El espacio para el debate entre periodistas sobre los hechos de la semana, que amerita un punto de vista franco y abierto. Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra.